Cuando hablamos de los cambios químicos, nos damos cuenta que para poderlos representar necesitamos de ecuaciones químicas. Y que, por ejemplo, una ecuación química en la cual una sustancia A más una sustancia B produce una sustancia AB. Bueno, aquí nos falta algo para esa ecuación, ¿no? Entonces digamos que vamos a colocar bien las fórmulas. Digamos que la fórmula de B es 2 y la fórmula del compuesto sea A2B3. Listo. Eso es lo que nos dice esta ecuación. Claro que nos falta un poco de cosas, ¿no? Nos dice que una ecuación química debe tener el estado físico. Por ejemplo, nos dice que esto es sólido, que esto puede ser líquido y que puedo producir también gases. ¿Qué más nos dice? Que en la parte de la flecha debemos colocar las condiciones, ¿no? Debemos colocar, por ejemplo, si es necesario la temperatura o si únicamente necesita un poco de calor, le puedo colocar un triángulo. Bueno, hasta ahí casi teníamos productos, reactivos producen productos, pero que nos falta algo, ¿no? Y que todas las ecuaciones deben tener unos números que me van a indicar las cantidades y que esos números se deben colocar delante de las fórmulas. No se pueden colocar ni después, ni encima, ni debajo, ni en vez, ni reemplazar. No, se deben colocar unos números delante de las fórmulas químicas, de tal manera que se cumpla a lo que se denomina la ley de la conservación de la materia. Y que esos números son los que se llaman los coeficientes numéricos. ¿Y qué es lo que buscan? Buscan que las cantidades de los átomos sean iguales antes y después. Antes del cambio y después del cambio. Por ejemplo, aquí tengo una sola letra A. O sea que aquí hay una letra A. En cambio, del otro lado dice A2. Este A2, ¿qué me está indicando? Que en este compuesto hay dos átomos de A. ¿Qué se busca con estos números? Equilibrar estas cantidades. Que si de un lado hay dos, del otro lado también tiene que haber dos. Y para eso tienes que agregar números llamados coeficientes que me igualen estas cantidades. Pero ojo, no puedes modificar A, solo puedes colocar números delante. Entonces, por ejemplo, si aquí hay 1 y aquí hay 2, yo puedo colocar un número delante que me permita igualar. Por ejemplo, si coloco este 2, ¿qué estoy diciendo? 2 veces A. O sea que en últimas ya hice que aquí haya 2A y del otro lado también hay 2A. ¿Qué tuve que hacer? Agregar estos números. Agregar estos números es lo que vamos a hacer la clase de hoy. Pero bueno, hasta ahí no he igualado. Aquí me dice que hay 2B, dos átomos de B. Y sucede que aquí nos dice que hay tres átomos de B. Changos. Si uno, no, pues aquí no están iguales. Entonces tengo que colocar un número para igualarlos. Y puedo ensayar varios números. Hay varios métodos. Si yo coloco un 3 aquí, me dirá 3 veces B2. 3 por 2, 6. 6B. Y del otro lado únicamente tengo 3. Tengo que colocar un número que me iguale a 6. Correcto, muy bien. Le coloco un 2. 2 por 3, 6. 6B. Pero al colocar este 2, se me descuadró A. Ahora tengo ¿cuánto? 2 por 2, 4. Ahora tengo 4A. Y de este otro lado, 2. Ay, changos, tengo que cambiar este 2 y ponerle un 4. Ahora sí, tengo 4A. Entonces, agregar estos números delante de las fórmulas se llama equilibrar la ecuación o balancear la ecuación. Y de eso vamos a tratar hoy. ¿Cómo balancear una ecuación química?
Y la primera pregunta es, bueno, ¿para qué balancear ecuaciones químicas? Y comenzamos con la respuesta que vamos a dar ahora. ¿Listo? De eso se va a tratar la clase de hoy. Listo. Primero, balancemos la ecuación química para que se cumpla una ley de carácter universal, que se llama la ley de la conservación de la masa. Esta ley de la conservación de la masa fue propuesta hace mucho tiempo por el francés Antoine de Lavoisier en comienzos de la Revolución Francesa. Antoine de Lavoisier fue el primero en que para los experimentos de química utilizó la balanza para realizar mediciones. Mediciones en los reactivos, mediciones en los productos. Él fue el que utilizó la balanza en los cálculos químicos. Y el hombre propuso lo que se denomina la ley de la conservación de la masa. ¿Y qué dice eso? Dice que la masa de las sustancias que participan en una reacción química permanece invariable. En otras palabras, los gramos o kilogramos de reactivos deben ser igual a los gramos o kilogramos de los productos. Eso es lo que propone Lavoisier, que la masa, dada en gramos, kilogramos, toneladas, bultos, libras de reactivos, debe ser igual a los gramos, kilogramos, libras o bultos de los productos. Que no se tiene que, la materia no tiene que se perder, no tiene que escabullirse ni tiene que irse para ningún lado. Si usted hace las cosas correctamente, tiene que presentarse esto, que las masas de todas las sustancias que participan en la reacción química debe permanecer invariable. Eso también lo podemos explicar o también se puede decir de dos maneras diferentes, lo que estamos explicando aquí, que la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. Y dicho de otra manera, el número de átomos que intervienen en una reacción química es constante. Por ejemplo, si usted va a hacer arepas, para hacer arepas usted digamos que necesita 1 kilogramo de harina más 250 gramos de huevos más 0,5 gramos de sal más 100 mililitros, o en este caso coloquémosle 100 gramos de agua, y le vas a agregar 10 gramos de mantequilla. No sé pues qué más le podamos agregar. Le podemos agregar levadura, lo que sea. Esto sumará una cantidad. Estos son los reactivos. Luego tú haces las arepas y obtienes, por ejemplo, 8 arepas. Si tú midas la cantidad de los ingredientes, deberá ser igual al peso de las 8 arepas. No tiene que claro, si tú, pues obviamente en el proceso no vas a regar nada ni vas a perder nada. Si todo esto metes en una olla y lo mides, obtienes una cantidad de los ingredientes o reactivos. Y luego los productos, que son las 8 arepas, pues deben tener, es igual a la suma de estas cantidades. ¿No? Si es que, claro, si en el camino no vas a perder nada, ni tampoco te da por comerte un pedazo de arepa, ni sacar de ahí un huevo, no. Haciendo las cosas bien, los reactivos, los ingredientes, deben ser igual a los productos. Eso es lo que dice Lavoisier. Dice que en una reacción química, si tienes tantos átomos antes, pues tendrás tantos átomos después. No se te pueden perder, ¿no? Eso tiene que ver con otra ley mucho más grande que se llama la ley de la conservación de la materia. Bueno, veamos esta representación gráfica que estoy mostrando aquí en la pantalla, ¿no? Veamos qué nos dice aquí. Esto lo vamos a colocar en un lenguaje químico. En un lenguaje químico, ¿qué nos está diciendo aquí? Que aquí ocurre una reacción química. Esta reacción química me dice
tengo 2 átomos de hidrógeno y le agrego 2 átomos de nitrógeno. Produce, aquí dice, ¿no? Un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. Esto lo llamaríamos químicamente hidrógeno más nitrógeno produce amoníaco. Esto es lo que nos dice esta primera imagen. ¿Qué nos dice la balanza? Nos dice que en el lado de los reactivos tengo, tengo 2 átomos de hidrógeno y mientras que del otro lado tengo 3 átomos de hidrógeno. Que de un lado tengo 2 átomos de nitrógeno y del otro lado tengo 1 átomo de nitrógeno. Claro, la balanza está desequilibrada. ¿Por qué? Porque los átomos de los reactivos son numéricamente diferentes al número de átomos de los productos. De un lado tengo 2 hidrógenos y del otro lado tengo 3. En nitrógenos tengo 2 iniciales y 1 final. Eso significa que esta ecuación no cumple la ley de la conservación de la masa. En otras palabras, no está balanceada. Que tenemos que colocar coeficientes numéricos, números enteros, hasta lograr que el número de átomos en los reactivos debe ser igual al número de átomos de los productos. ¿Qué tenemos que saber hacer? Solo contar, nada más, ¿no? Recuerden, solo contar. Entonces, vuelvo con el lenguaje químico. Tengo H2 más N2 produce NH3. Uno de los métodos que se utilizan aquí se llama el método del tanteo, que lo vamos a ver posteriormente, y ese es el objetivo de esta clase, ¿no? Ojo, saber contar. Entonces comencemos a contar, luego vamos a profundizar en eso. ¿Listo? Entonces comencemos a contar. Voy a comenzar aquí por el átomo de nitrógeno, ¿no? Dice aquí N2. Si me dice N2, ¿qué me significa? Pues que hay 2 átomos de nitrógeno. Y del otro lado, dice aquí N1. Tengo que igualar los nitrógenos. Y ojo, no puedes modificar el NH3. Solo puedes colocar números delante. Y el número que coloques delante de la fórmula es tanto para el nitrógeno como para el hidrógeno. Entonces me dice, aquí hay 2 y de este otro lado hay 1. Voy a colocar un número que me iguale esa cantidad. Y entonces las matemáticas me dicen, coloque un 2. Al colocar un 2, entonces yo digo, 2 por 1, 2. Ahora sí, tengo 2 nitrógenos. ¿Listo? Pero hasta ahí únicamente he cuadrado los nitrógenos. Ahora me falta el resto, ¿no? Ahora vamos a la siguiente parte. Entonces me dice aquí, he cuadrado los nitrógenos, me faltan los hidrógenos. ¿Cuántos tengo aquí? Entonces me dice, aquí tengo H3, o sea que tengo 3, multiplicado por 2. Este 2 corresponde tanto al nitrógeno como al hidrógeno. Este 2 multiplica a todo el NH3. Por eso puedo decir 2 por 1, 2. Pero también tengo que decir 2 por 3, 6. Y en un lado tengo 6 hidrógenos y del otro lado tengo 2 hidrógenos. Por eso la balanza está equilibrada hacia el otro lado. Porque acá tengo más hidrógenos que del otro lado. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? Entonces cuadremos o balanceemos los hidrógenos. Listo, hasta ahí la tengo.
Ya cuadré los nitrógenos, 2 aquí y 2 acá. Y del otro lado tengo 6 hidrógenos y del otro lado tengo 2. Un número que multiplicado por 2 me dé 6. Un número que multiplicado por 2 me dé 6. Sí, correcto, muy bien, el 3. Ahora sí, tengo 3 por 2, 6. 6 hidrógenos antes y 6 hidrógenos después. 2 nitrógenos antes y 2 nitrógenos después. Esto es lo que se llama el balanceo de la ecuación. Hacer que los átomos antes y después sean iguales en número. Eso se llama balanceo de la ecuación. Y de eso es lo que vamos a tratar hoy y vamos a hacer hartos ejercicios. Bueno, me voy a pasar esta que está aquí y volvemos de nuevo. Entonces, ¿qué es balancear la ecuación? Balancear, o también aparece en algunos libros como equilibrar una ecuación química, es una consecuencia de la ley de la conservación de la masa de Antoine de Lavoisier, por lo que la masa de los reactivos debe ser igual a la masa de los productos. Entonces, tenemos que balancear ecuaciones, decíamos justamente, para cumplir con la ley de la conservación de la masa. ¿Esto qué quiere decir? Que la cantidad y variedad de átomos presentes en los reactivos debe mantenerse en los productos. Lo único que varía es la forma en que están combinados. Es decir, si tengo nitrógeno antes, pues tiene que haber nitrógeno después. Si tengo potasio antes, tiene que haber potasio después. Y si tiene que haber 10 átomos de sodio antes, pues tiene que haber 10 átomos de sodio después. Eso se trata el balanceo. Y para ello significa encontrar los coeficientes estequiométricos o coeficientes numéricos en una reacción tal que la cantidad de átomos presentes en los reactivos sea igual a aquellos presentes en los productos. De lo que habíamos dicho, balancear la ecuación significa colocar esos números de tal manera que la cantidad de átomos de los reactivos sea igual a la cantidad de átomos de los productos. Por ejemplo, en esta ecuación sin balancear, ¿no? Aquí hay una ecuación sin balancear y aquí hay otra ecuación balanceada. En esta ecuación, leamos, 2 átomos de hierro produce un átomo de hierro. Aquí hay 2 y aquí hay 1. Significa que esta ecuación le falta balancear. Dice aquí, 3 átomos de oxígeno y del otro lado hay 1. También hay que cuadrar el oxígeno. Un átomo de carbono y del otro lado hay un átomo de carbono. Entonces, esta ecuación, por ejemplo, no cumple la ley de la conservación de la masa. Lavoisier se pone muy triste, dice, no, hombre, esa ecuación le falta algo. Ahora vemos cómo llegamos acá, ¿no? Si la cantidad de átomos presentes antes y después de la reacción son los mismos, entonces la suma de la masa de los reactivos es necesariamente igual a la suma de la masa de los productos, cumpliendo con la ley de la conservación de la masa. Entonces, en esta ecuación, del lado de los reactivos, ¿no? ¿Cuántos átomos de hierro hay? Aquí me dice 2. Y en los productos, ¿cuántos hierros hay? 1. El carbono en el lado de los reactivos, aquí está. ¿Cuántos hay? 1. Y del otro lado de los productos, 1. El oxígeno del lado de los reactivos hay 3. Y del otro lado hay 1. Significa que el hierro y el oxígeno no cuadran el número de átomos antes y después. Significa que esta ecuación, correcto, le falta balancear. Y una vez que hemos colocado
los coeficientes numéricos, como aquí. Entonces veamos. Ya una vez balanceada la ecuación, que le hemos colocado estos números que estoy señalando aquí, entonces las cosas cambian y volvemos a contar. Entonces, una vez balanceada la ecuación, veamos si está bien balanceada. ¿Qué significará? Que el número de átomos antes debe ser igual al número de átomos después. Veamos el hierro. Fe, símbolo del hierro. Veamos cuántos hay del lado de los reactivos. Dice aquí Fe2, o sea que hay 2. Y del otro lado hay un número que multiplica al Fe. 2 por 1, 2. Listo. 2 aquí y 2 acá, el hierro está completo. Vamos con el carbono. Dice aquí 3C, o sea, 3 por 1, 3. Y del otro lado dice 3 por C, porque hay una sola C. 3 por 1, 3. Listo, el carbono completo. Y oxígenos. Aquí dice hay O3, o sea que hay 3 oxígenos. Y del otro lado dice 3 que multiplica a 1. 3 por 1, 3. Ahora sí, el número de átomos antes es igual al número de átomos después. Eso es lo que tenemos que conseguir. ¿Qué tenemos que saber? Contar y sumar y multiplicar. Entonces creo que no vamos a tener ningún problema por eso. ¿Y cómo se consigue eso? ¿Cómo vamos a hacer? Pues eso hay muchos métodos. El método más fundamental, más básico y con el cual vamos a trabajar principalmente, consiste el método del tanteo o ensayo y error. ¿En qué consiste? Aquí está la clave. Primero, este método consiste en contar los átomos de los elementos y luego ir colocando los números respectivos para igualar las cantidades. Es usted el que va contando y va colocando esos números. Y si esos números no le sirven, pues borra y coloca otros. Por eso se llama ensayo y error. Pruebe. Y si no le sirven, pues borre y ponga otros. Y si no te sirven, no importa. Borre y ponga otros. Para eso tienes lápiz y borrador. ¿Ya? Entonces de eso se trata el método de ensayo y error o del tanteo. Uno va tanteando la ecuación y le va diciendo, listo, aquí hay 5 y acá hay 1, pues le coloco un número que multiplicado por 1 me dé 5. Y entonces va tanteando, vas contando y vas colocando los números que sean necesarios. Bueno, principalmente 3 requisitos, los cuales me dicen qué no puedes hacer. ¿Qué no puedes hacer? Los números que vas a colocar, no los puedes colocar ni arriba, ni abajo, ni después. Los números se colocan antes de la fórmula química. ¿Listo? Entonces, no me los puedes colocar después, ni arriba, ni abajo, ni en la mitad, solo antes. Otro requisito que no debes hacer, es decir, algo que no puedes hacer en el balanceo, modificar las fórmulas. Si la fórmula te dice H2O, no puedes cambiar esa fórmula. No le puedes cambiar el 2 por un 3 o el 1 por un 5. No, no puedes cambiar las fórmulas. Y una recomendación. Esta es una recomendación, ¿no? Dice, primero, comiences por igualar los metales. Luego igualas los no metales. Y por último, el hidrógeno y el oxígeno. Obviamente, si en la ecuación no hay metales, pues continúas con los no metales. Lo que sí te dicen es de último deje al hidrógeno y al oxígeno. Esas son las recomendaciones. Pero cada ecuación tiene lo suyo. Cada ecuación se tiene que trabajar de acuerdo a lo que uno va mirando. Por ejemplo, esta ecuación. Me dan
estas sustancias químicas y me dicen que una sustancia química de fórmula P4H10 más otra sustancia química de fórmula H2O produce una nueva sustancia de fórmula química H3PO4. Entonces me dan esta ecuación química. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces tenemos que saber contar. Entonces de este lado tenemos el lado de los reactivos y del otro lado el lado de los productos. La reacción dice reactivos producen productos. Y vamos a contar. Entonces, antes significa antes de la flecha. En inglés, before. Entonces, before, antes. Contemos cuántos hay antes de la flecha. O decimos del lado de los reactivos. Contemos. Cada letra es un símbolo y representa a un elemento químico. Aquí la letra P representa un elemento químico llamado fósforo. Y me dice que en este compuesto hay 4 átomos de fósforo. Aquí está, elemento, fósforo, símbolo, P. ¿Cuántos átomos hay? 4. Y después de la flecha, en inglés after, cuente cuántas letras P. Aquí veo que la letra P hay una sola. Entonces hay 1. Significa, esta ecuación no está balanceada, hay que balancearla. Sigamos contando. Oxígenos. Aquí está la letra O. La O mayúscula es el símbolo del elemento químico llamado oxígeno. ¿Y cuántos hay? Aquí me dice el número. 10. 10. Y sucede que el oxígeno también está presente en el agua. Aquí está la letra O. Y la veo que está solita. Veo que hay una sola O. Entonces, ¿cuántos oxígenos hay en el lado de los reactivos? 10 más 1. 11. Y del otro lado de la flecha, veo, aquí está la letra O y hay 4. Entonces, escribo 4. Sigo. ¿Qué otro elemento químico hay? Aquí hay una letra H. Esa letra H mayúscula representa un elemento químico que es el hidrógeno. ¿Y cuántos hay? Dice que al ladito de la H hay un 2. Entonces hay 2. Listo. Y del otro lado está la H, pero hay 3. Listo. Ya conté. Hice la primera parte, contar. Ahora vamos a la siguiente parte. Es de igualar. Vamos a igualar los elementos, ¿no? Dice, comience por los metales. Aquí no hay metales. Todos son no metales. Entonces, de último, dejemos al hidrógeno y al oxígeno. Por lo tanto, hagámosle a la letra P, al fósforo. De un lado dice que hay 4 y del otro lado hay 1. Tenemos que igualar las cantidades. Entonces, les voy a preguntar, ¿qué número multiplicado por 1 es igual a 4? Claro, están acordándose de la tabla del 1. Muy bien, el 4. 1 por 4, 4. Y con eso igualo las cantidades. ¿De qué? Del elemento llamado fósforo. Ese 4 tengo que agregarlo antes de la fórmula donde está el fósforo. No puedo colocarlo ni arriba, ni abajo, ni después. Antes, aquí está. Coloquemos. Toma tu 4. Ya está ahí. Ya hemos igualado los fósforos. Luego dice, cuadre los hidrógenos. Listo, contemos de nuevo. Hidrógenos hay 2 y del otro lado hay 3. Pero este 4 que acabo de agregar, no solo es para el fósforo, sino que este 4 también es para el hidrógeno y este 4 también es para el oxígeno. O sea que este 4 multiplica a toda esta fórmula química. Si me dice que hay 4 por 1, 4 fósforos, también tengo que decir 3 multiplicado por 4. Ese 4 es para toda esta sustancia. Ahora sí, la tabla del 3
Ahí a Daniel que lo escucho, que se habla. A ver, 3 por 4, la tabla del 3. 3 por 4 me dice que es 12. Listo. De un lado hay 12 hidrógenos y del otro lado hay 2. Vuelvo y pregunto, ¿qué número multiplicado por 2 es igual a 12? Claro, la tabla del 2. Ya se acordaron, ¿cierto? Claro, la tabla del 2 me dice que es el 6. 2 por 6, 12. Ese 6 lo voy a colocar delante de la fórmula, antes de la fórmula, aquí, 6. Y entonces yo puedo decir 6 por 2, 12 antes y 12 después. Y los hidrógenos han sido igualados. Listo. Me falta, me falta el oxígeno todavía, ¿no? Hay que saber contar. Entonces volvamos. Oxígenos, tengo 10, esos no los he cambiado. Y tenía uno solo, aquí estaba, uno solo. Pero le coloqué un 6 delante. O sea que ese 6 es para el hidrógeno, pero el 6 también es para el oxígeno. O sea que ahora tengo 1 por 6, 6. Más 10, 16. 16 oxígenos en un lado. Ahora vamos a ver después de la flecha en la parte de los productos. Veamos cuántos hay. Tenía 4. Aquí está. Tenía 4. Pero le coloqué un 4 antes. O sea que tengo 4 multiplicado por 4. La tabla del 4. 4 por 4. Sí, algunos todavía están diciéndole cuánto es, pero otros saben muy bien que da 16. Entonces tengo 16 oxígenos en el lado de los reactivos y 16 oxígenos en el lado de los productos. Tanto el fósforo como el oxígeno como el hidrógeno han sido igualados y hemos cuadrado o balanceado o igualado la ecuación. Los números que balancean la ecuación son el 1, el 6 y el 4. Si no hay escrito nada, significa que está el 1. Y de eso se trata balancear la ecuación. Entonces, espero que se hayan acordado. Ahora sí, exercise. Vamos a los ejercicios. Tenemos aquí 4 ecuaciones y por lo tanto vamos a balancear estas 4 ecuaciones. Las dos primeras son de 2 elementos. Listo, comencemos por la primera entonces. Vamos a partir de lo más simple a lo más complejo, ¿no? Vamos a partir de las ecuaciones de 2 elementos a las que tienen 4 o más elementos. En realidad vamos a darnos cuenta que tampoco es que sea muy complejo, ¿no? Solo es cuestión de, como les dije ahora rato, saber contar y multiplicar. Bueno, hagámosle. Listo. Veamos la primera ecuación. Me dice, el yodo más el hidrógeno produce yoduro de hidrógeno. Primero, ¿qué elementos tiene esta ecuación química? Hagámoslo aquí en esta tabla de aquí. Listo. Elemento químico, el yodo. Esa I mayúscula representa un elemento químico llamado el yodo. Listo. En el lado de los reactivos, ¿cuántos yodos hay? Aquí le veo que hay un 2. Entonces coloquemos acá 2. Y del lado de los productos, pues yo veo que hay únicamente una sola I. Productos, uno solo. Sigamos. ¿Qué otro elemento hay? Muy bien, el hidrógeno. ¿Y cuántos átomos hay? 2. Coloquemos el 2. Y del otro lado, ¿cuántos hidrógenos hay? Pues yo veo que la H hay una sola. Entonces, una sola. Primera parte, saber contar. Segunda parte, vamos a igualar estas cantidades que están aquí. Porque el yodo en los reactivos hay 2 y en los productos hay 1. Y lo mismo para el hidrógeno. Listo, igualemos entonces. Listo, dice aquí 2 y 1. Igualemos este 1 al 2. Entonces me dice, ¿qué número multiplicado por 1 es igual a 2?
Correcto, muy bien, están en todas y saben la tabla del uno, el 2, porque uno por 2 es igual a 2. Ese 2 que acabo de encontrar lo coloco en el lado de los productos. Bueno, ¿qué pasó con el lado de los productos? Ah, listo, me faltó colocarlo aquí. Bueno, este 2 que acabo de encontrar, ¿no? Lo vamos a colocar en el lado de los productos. Este 2 lo vamos a colocar después. Ahora le digo por qué no lo colocamos antes. Listo. Con esto ya igualé la cantidad de yodos. Vamos con los hidrógenos. Hidrógenos hay... un momentico, aquí me falta algo. Ahí estoy, ¿no? De un lado hay 2 y del otro lado hay 1. Volvemos de nuevo. ¿Qué número multiplicado por 1 es igual a 2? Sí, el 2. Entonces, ese 2 tengo que colocarlo delante del hidrógeno y delante del yodo. Muy bien, aquí está, véanlo. El 2 que acabo de encontrar para el yodo y para el hidrógeno lo coloco delante de la fórmula. Al colocar ese 2, entonces la cantidad de yodos y de hidrógenos se igualan. Y la cantidad de reactivos es igual a la cantidad de productos. Y puedo decir entonces, esta ecuación se ha balanceado. Nos cuenta que solo es cuestión de contar y multiplicar. Vamos a la siguiente. Dice una fórmula química H2O2 produce H2O más O2. Esta reacción es una reacción de descomposición. El agua oxigenada se descompone en agua más oxígeno. Esto es por acción de la luz. El agua oxigenada, por acción de la luz, se descompone en agua más oxígeno. Por eso el agua oxigenada tiene que estar en un recipiente oscuro o también un recipiente opaco. Porque si usted lo deja en un frasco común y corriente, sucede esta reacción química y el agua oxigenada pierde su poder para desinfectar. Bueno, venimos, voy a contar. Contemos. ¿Qué elementos químicos hay? El oxígeno. Aquí está la O. ¿Y cuántos hay? Aquí me dice 2. Toma tu 2. Y del otro lado, aquí veo, aquí hay una O. Hay 1 y también hay 2. 1 más 2. Listo, contamos el oxígeno. Siguiente elemento. Bueno, 1 más 2, total 3. Siguiente elemento, el hidrógeno. Contemos. Aquí está el 2. Entonces, toma tu 2. Del otro lado, aquí está la H y aquí está el 2. El 2. Ah, qué bueno. El hidrógeno está igualado, pero ese oxígeno no está igualado. Bueno, ahora sí vamos a las matemáticas. Ya supimos contar. Vamos ahora a igualar esto que está aquí. De un lado hay 2 oxígenos y del otro lado hay 3 hidrógenos, hay 2 y hay 2. Bueno, el método del ensayo y el error dice, vas contando y vas colocando números hasta igualar. Me dice aquí, con estos números que estás aquí, no, no has balanceado la ecuación. Ensaya otro número. Entonces, yo le puedo colocar cualquier número aquí. Coloquémosle un 2. Si hay el 1 y no me sirve, ensaye el 2 y pruebe y cuente de nuevo. Contemos de nuevo. ¿Listo? Entonces, contemos hidrógenos. Dice que aquí hay 2, pero le colocamos un 2. Total de hidrógenos, 4. Y del lado de los productos, hay 2. Tabla del 2. ¿Qué número multiplicado por 2 es igual a 4? Claro, el 2. Entonces le colocamos un 2. Listo. Colocado este 2. Volvamos a contar. Ya cuadramos los hidrógenos. 4 aquí y 4 acá. Vamos por los oxígenos. Al colocar este 2 delante de la fórmula del agua oxigenada, cambia la cantidad de oxígenos. Tenía 2.
pero le coloqué un 2. Total de oxígenos, 4. Listo. Y del otro lado, le coloqué un 2 adelante. O sea que tenía 1 y le coloqué un 2. Entonces, aquí tengo 1 por 2 más los otros 2. ¿Cuántos tengo? 1 por 2, 2 más 2, 4. Al colocar este 2, se ajustó también la cantidad de oxígenos. Y tengo 4 oxígenos antes, 4 oxígenos después. 4 hidrógenos antes, 4 hidrógenos después. Se han igualado. ¿Qué números balancean la ecuación? El 2 y el 1. Listo. Vamos con una de 3 y vamos cogiéndole un poco de sabor, ¿no? Y vamos viendo que no es tanto como parece. Listo. Tenemos una de 3 elementos. ¿Cuáles son? Zinc, ZN, cloro, Cl y otra vez la H de hidrógeno. Contemos este metal, que es el Zn, el zinc. Contemos cuántos hay antes y cuántos hay después. Dice aquí Zn y está solito, uno solo. Y del otro lado dice Zn, no hay ningún otro número, o sea que hay uno. Qué bueno, los cloros están igualados. Siguiente, el cloro Cl. Contemos. Aquí hay una sola Cl. Y del otro lado hay dos. Dos. El cloro no está igual. Hidrógenos. De este lado hay uno y del otro lado hay dos. Listo, contamos. Ahora sí, a igualar. El zinc está igualado. No lo voy a tocar. El cloro, de un lado hay uno y del otro lado hay dos. Entonces, este 1 tengo que igualarlo a 2. Entonces, volvemos a la tabla de multiplicar. ¿Qué número multiplicado por 1 es igual a 2? Otra vez la tabla del 1. Correcto, muy bien, el 2. Y coloquemos 2 entonces. ¿Dónde? Del lado de los reactivos. Aquí está. Coloqué ese 2 ahí. Y con eso conseguí que los cloros sean iguales. Ya tengo dos elementos igualados. Vamos con el hidrógeno. Al colocar este 2 multiplica al hidrógeno y multiplica al cloro. Por lo tanto, tengo que volver a contar cuántos hidrógenos. Tenía uno, pero le coloqué un 2 y total son 2. 2 antes y 2 después. Significa que he conseguido igualar la ecuación. Al colocar este coeficiente, logré balancear la ecuación. ¿Qué números balancean la ecuación? El 1, el 2, el 1 y el 1. Miren que solo tuve que saber contar y la tabla del 1. Vamos con una ecuación más grande. Más grande en el sentido de que hay 4 elementos químicos. Por lo tanto, tengo que saber contar más y saber multiplicar. Hagámosle entonces. A ver, veamos. Otra vez este metal, el zinc. Hay uno aquí. Pongámosle el 1. Y del otro lado, aquí está el Zn. Uno también. Ah, qué bueno, el zinc ya ha estado igualado. Siguiente, el nitrógeno. La N es el símbolo químico para este elemento. ¿Cuántas letras N hay? Una. Y del otro lado dice que hay una, pero esto se repite entre un paréntesis. A ver cómo resolvemos eso. Dice esto. Hagámoslo aquí. Dice NO3
entre paréntesis 2. Eso significa que hay dos grupos NO3, es decir, hay NO3 y NO3. Si hubiese un 3, significaría que sería NO3 tres veces. Eso es lo que significa este paréntesis. Ahora contemos. ¿Cuántos nitrógenos hay? Uno y uno, dos. Dos nitrógenos. Y oxígenos hay 3 y 3, 6. 6 oxígenos. Para simplificar la operación podemos decir, nitrógenos hay uno y lo multiplicamos por 2. 2 nitrógenos. Y oxígenos contamos 3 y lo multiplicamos por el 2. 6. Listo, ahora ya sabemos que no importa que haya el paréntesis que haya, ¿no? Entonces, simplemente lo que está dentro del paréntesis se repite tantas veces. Listo. Bueno, entonces dice aquí, N, hay una sola N, pero se repite dos veces. 1 por 2, 2. Listo. Hidrógenos. Aquí está solito, hay uno solo. Y del otro lado ya no está solo, está con otra pareja. Hay dos. Oxígenos. Aquí veo que hay 3 y del otro lado hay 3 multiplicado por 2. 3 por 2, 6. Bueno, aquí hay tres elementos que están desigualados, ¿no? Entonces tenemos que equilibrar la ecuación, tenemos que balancearla, tenemos que colocar números. Bueno, manos a la obra. Nitrógenos. En los reactivos hay uno y del otro lado hay 2. ¿Qué número vamos a colocar? Muy bien. Un número que multiplicado por uno sea igual a 2. Otra vez la tabla del uno. Correcto, hay que colocar un 2. Colóquelo un 2. Listo. Colocado el 2. Y con eso cuadré los nitrógenos. Ya igualé los nitrógenos. Vamos por los hidrógenos. De un lado hay 1 y del otro lado hay 2. ¿Qué número multiplicado por 1 es igual a 2? Sí, ya sabemos que es el 2. Muy bien. Y con eso lo igualamos. Ese 2 ya lo habíamos colocado aquí. Entonces no lo volvemos a colocar porque este 2 es tanto para el nitrógeno como para el hidrógeno. Ese mismo 2 nos sirve para igualar estas cantidades. Y por lo tanto, hidrógenos igual. Al colocar este 2, también afecta al oxígeno. Tenía 3, pero le coloqué un 2. Total, 6. 6 oxígenos antes. ¿Y cuántos tenías después? 6. O sea que hemos conseguido equilibrar la ecuación. La cantidad de zinc, la cantidad de nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Que tenía 4 átomos diferentes, pues eso no importa mientras yo sepa contar. Y mientras sepa la tabla del 2, como aquí, ¿no? Entonces no tuvo ningún problema. Aquí nos damos cuenta que si hay 2 elementos o si hay 3 o si hay 4, el procedimiento es el mismo. Veamos una ecuación que aparentemente fuese más compleja, pero también tiene 4 elementos y otra vez nos puede volver a asustar ese paréntesis que está ahí. Pero vamos a ver que eso no tiene problema. ¿Listo? Bueno, hagámosle. A contar, ¿no? Venimos a contar. Comencemos, en este caso, si hay un metal, que es el aluminio. Entonces contemos. Aquí hay Al, pero hay uno solo. Entonces colocamos el 1. Y del otro lado, Al2. 2. Azufres. La letra S significa azufre, porque viene de sulfur. Es el nombre en latín del azufre. Y por eso su símbolo
internacional es la S. Bueno, entonces contemos cuántas S hay. Una sola. Y del otro lado, aquí aparece de nuevo ese famoso paréntesis. ¿Qué es que pasa con ese paréntesis? Dice S o 4 tres veces. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo tres veces SO4. Eso es lo que significa. Y por lo tanto, ¿cuántos azufres tienes? ¿Cuántas letras S hay? Una, dos, tres. Tres S. Y oxígenos, 4 más 4 más 4. 4 más 4, 8 y 4, 12. Eso es lo que significa ese paréntesis. O sea que de este lado hay total de azufres, hay 1 multiplicado por 3 igual 3. Si queremos simplificar, decimos 1 multiplicado por 3, total 3 azufres. Listo. Hidrógenos. Aquí veo que hay 2 hidrógenos. Toma tu 2. Y del otro lado también hay 2. Muy bien. Oxígenos. La letra O. ¿Cuántos hay? 4. Toma tu 4. Y del otro lado me dice, hay 4, pero se repite 3 veces. 4 por 3, 12. Listo, supimos contar. Pasamos el 60% de la prueba porque sabe contar. Vamos al 40% del resto, que es igualar. Y todo eso se llama balancear. Listo. Aluminios. Comencemos en este orden. Metales, no metales, hidrógeno y oxígeno. Se dan cuenta que siempre en la tablita abajo dejo el oxígeno porque es el último que lo quiero cuadrar. Es el último que balancea la ecuación. ¿No? Listo. Primero los metales. Aquí está el aluminio. De un lado hay uno y del otro lado hay dos. Correcto. ¿Qué número multiplicado por uno es igual a 2? La tabla del uno otra vez, correcto, el 2. Aquí está. Y con eso hemos igualado los aluminios. Vamos con los azufres. Dice, de un lado hay uno y del otro lado hay 3. ¿Qué número multiplicado por uno es igual a 3? Otra vez la tabla del uno, chicos. ¿Cómo estamos de la tabla del uno? Fuertes, ¿no? Listo. Uno por 3, 3. Colócame el 3. Muy bien, aquí está. Miren que con esto ya hemos igualado el aluminio y el azufre. Tenemos la mitad. Cuando colocamos este 3 delante de esta fórmula, este 3 no es solo para el azufre, sino que este 3 es para el hidrógeno y este 3 afecta al oxígeno. Entonces, tenía 2 hidrógenos, pero le coloqué un 3. Total, ahora, 6 hidrógenos. Tuvimos que volver a contar. 6 hidrógenos. Y del otro lado hay 2. Volvemos a la tabla del 2. ¿Qué número multiplicado por 2 es igual a 6? ¡Tarán! No lo voy a pensar mucho. El 3. Colóqueme el 3, papito. Aquí está. Y con eso hemos igualado los hidrógenos. Si hemos hecho las cosas bien, si la ecuación está bien, y si estamos suertudos, los oxígenos deben quedar igualados. Tenía 4, pero le coloqué un 3. Total, 12. Y del otro lado había contado 12 porque no le hice ninguna modificación. 12 de un lado y 12 del otro. Tarán, balanceada la ecuación. Y entonces hemos logrado que la cantidad de reactivos sea igual a la cantidad de productos. Y por lo tanto, le estamos diciendo que Lavoisier tenía razón, que se debe cumplir la ley de la conservación de la masa en las reacciones químicas.
Y le decimos a Lavoisier, tienes razón. Bueno, aquí tengo como, aquí tengo 14 ecuaciones químicas y luego tengo otras tantas más, pero de estas no hagamos todas, ¿no? Hagamos algunas. Unas, luego hacemos otras y luego ya pasamos a la parte de la página web, ¿no? Para que puedan hacer ustedes sus ejercicios también ahí. Bueno, aquí tengo una tabla para dos elementos. Una reacción donde haya dos elementos. Ah, aquí está, ve, aquí está de dos elementos. La 2 y la 3. Listo, hagamos la 3. La 3. ¿Qué elementos químicos hay? El fósforo y el oxígeno. La P es el símbolo del fósforo, ¿no? Porque viene también de su nombre en latín phosphorus. Y de aquí es que viene el símbolo para el fósforo con la P. Seguramente han escuchado fosforescente. Sucede que el fósforo es uno de los elementos que, por decirlo así, brillan en la oscuridad. Absorben luz y después la van emitiendo de a poquitos y entonces ese fenómeno se llama la fosforescencia. Y la palabra fósforo significa eso, portador de luz. Bueno, venimos a contar. Elementos químicos, el fósforo y el oxígeno. ¿Cuántas letras P hay aquí? 4. Colóqueme en 4. Y del otro lado hay 2. Colóqueme un 2. Aquí dice 2. Oxígenos. ¿Cuántos hay de este lado? 2. Y del otro lado, 3. Nos damos cuenta que no está balanceada la ecuación. Listo, a colocar números, a igualar. El último es el oxígeno, primero son los otros elementos. Fósforos, de un lado hay 4 y del otro lado hay 2. Correcto, muy bien. ¿Qué número multiplicado por 2 es igual a 4? Claro, la tabla del 2, chicos. Muy bien. Hay que colocar un 2. De una vez un 2. Listo. Igualé los fósforos. Volver a contar. De un lado el oxígeno hay 2 y del otro lado hay... Ah, aquí ya cambié. Tenía 3, pero al colocar este 2, el 2 no es únicamente para el fósforo, sino que el 2 también es para el oxígeno. O sea que hay 3 multiplicado por 2. Total, 6. Ahora sí, igualemos. ¿Qué número multiplicado por 2 es igual a 6? La tabla del 2. ¿No les dije yo que esto era cuestión de aprenderse la tabla de multiplicar? Ese número es 3. Y por lo tanto le coloco el 3. Ahora sí, fósforos 4 antes, 4 después. Oxígenos 6 antes y 6 después. Y ¡tarán! Balanceada la ecuación número 3. Otra ecuación que tenga dos elementos. Tenemos la número 2. Aquí hay otra. Y la 12. Hagamos esta 12. Hagamos la número 12. ¿Qué elementos químicos participan? La N de nitrógeno y la H de hidrógeno. Contemos. ¿Cuántos nitrógenos hay? Aquí hay un 2. Toma tu 2. Y del otro lado veo que hay una sola N. Una sola. Hidrógenos. Aquí me dice que hay 2. Y del otro lado me dice que hay 3. Claro, no están igualados. Iguálelos. Su misión, si usted decide aceptarla, será igualar esos elementos químicos. Hágale, papito, entonces. Aquí tienes 2 y aquí tienes 1. ¿Qué número multiplicado por 1 es igual a 2? El 2. Colóqueme un 2 delante de la fórmula. Ya. Al colocar ese 2,
no solo es para los nitrógenos, sino que también es para los hidrógenos. Y por lo tanto, la cantidad de hidrógenos se acaba de cambiar. Tenía 3, pero al colocarle ese 2 también lo afecta y tengo en total 6. Igualemos aquí. ¿Qué número multiplicado por 2 es igual a 6? Esa tabla del 2 que funciona, el 3. Entonces colóqueme un 3 delante de. Listo. Ahora sí, cantidad de nitrógenos igual. Cantidad de hidrógenos igual. Tarán, balanceada la ecuación. Vamos con una ecuación que tenga 3 átomos diferentes, que participen 3 elementos químicos. Vamos con la primera que está aquí. Dice C2H6 más O2 produce CO2 más agua. Este compuesto se llama el etano. Con el oxígeno hay una reacción de combustión y produce gas carbónico más agua. Listo. ¿Cuántos carbonos tienes? De una vez. Dice el carbono, hay 2 antes y 1 después. Siguiente elemento. Hidrógeno. ¿Cuántos hay? 6. Y del otro lado hay 2. Oxígenos. Antes 2, después 2 más 1. Listo. Ya sacamos los átomos, sacamos cuántos hay. Comencemos a igualar. Listo, a igualar. En un lado hay 2 y del otro lado hay 1. ¿Qué tienes que hacer? Pues colocar un número que multiplicado por 1 sea igual a 2. Correcto, el 2. Coloqueme un 2. Ya, coloqué un 2. Igualado los carbonos. Colóqueme igual. Ya. Hidrógenos. De un lado hay 6 y del otro lado hay 2. Correcto, muy bien. Tengo que colocar un 3 para que sea igual a 6. Colóqueme un 3, papito, aquí. Listo. Vuelvo a contar. Oxígenos hay 2 y del otro lado tenía 2, pero le coloqué un 2. O sea que aquí tengo 4. Y del otro lado tenía 1 y le coloqué un 3. 1 por 3. Total, 7. Un número que multiplicado por 2 sea igual a 7. Un número entero no hay. Pero sí, matemáticamente, yo podría colocar 3,5 y 3,5 por 2 me da 7. O podría colocar 3 medios. O sea que para yo igualar esta ecuación, podría colocar 3,5 o podría colocar 3 medios. ¿Por qué 3 medios? 2 por 3, no, 2 por 3, 6 entre, no, no me da 3 medios. 3,5 por 2, 7. Pero yo no puedo coger, bueno, matemáticamente es correcto y cuadro la ecuación. Matemáticamente quedaría igualada. Pero sucede que químicamente no es correcto escribir un número decimal ni un número fraccionario. Aquí podría colocar 7 medios. Tal vez me sirva. Pero ¿cuál es el problema? Que químicamente yo no puedo colocar 3,5. ¿Por qué? Porque yo no puedo coger 3,5 átomos o 3,5 moléculas. Yo no puedo coger un átomo y medio o una molécula y media. Los átomos van enteros.
y las moléculas también. Por lo tanto, colocar un número fraccionario no me sirve, ni colocar un número decimal tampoco me sirve. Matemáticamente es correcto, pero químicamente no es aceptado. Entonces, ¿qué me dice este método? Me dice, los números que acabas de encontrar no te sirven. Intente otro. Por eso se llama el método de ensayo y error. Significa, qué pena, pero estos números que acabas de encontrar no te sirven. ¿Por qué? Porque tienes que colocar un número decimal y químicamente no te aceptan números decimales. Entonces, no problem. Volvamos a contar. Ah, bueno, aquí me falta, tengo que acabar de borrar. Borrador. Listo, borremos y vuelve y juega. Eso se llama ensayo y error. Pruebe. Y si no, pues ensaye otros. Listo. El uno aquí no me sirvió, entonces le voy a colocar un 2. Contemos de nuevo. Carbonos. Había 2 y le coloqué un 2. Total 4. De este otro lado hay uno solo. ¿Qué número multiplicado por uno es igual a 4? Pues el 4. Entonces coloquéme un 4. Hidrógenos. Aquí dice que hay 6, pero le coloqué un 2 delante. Por lo tanto, 6 por 2, 12. Y del otro lado, ¿cuántos hay? Hay 2. ¿Qué número multiplicado por 2 es igual a 12? Correcto, muy bien, el 6. Coloquémosle un 6. Vamos con el oxígeno. En el oxígeno únicamente hay 2. Y del otro lado hay 2 multiplicado por 4. Aquí está este 2 multiplicado por 4. Más, aquí hay 1 multiplicado por el 6. 2 por 4, 8. 1 por 6, 6. 8 más 6. 8 más 6, 14. Ahora sí, igualemos los 14. ¿Qué número multiplicado por 2 es igual a 14? La tabla del 2, chicos. Sí, ya sabemos, el 7. Muy bien, coloquemos el 7. Ahora sí, todos los elementos están en cantidades iguales antes y después. ¿Qué tuvimos que hacer? Ensayar unos números. No te sirvieron. Ensaye otros. Y si esos otros no me hubieran servido, pues ensaye otros. Y si no me sirven, ya sabe cuál es la dosis. Ensaye otros. ¿Listo? Entonces de eso se trata balancear la ecuación. Probar varios números, ir contando hasta cuadrar la ecuación. Tengo una tablita para 4 elementos. Una de 4 elementos. A ver, sodio, oxígeno, nitrógeno, esa tiene 5. Una de 4 elementos. Nitrógeno, 2, 3, bario, oxígeno, esa tiene 5. Calcio, oxígeno, hidrógeno, hasta aquí van 3, más el fósforo 4. Esta, listo, hagamos la 7. Tiene 4 elementos químicos. ¿Cuáles son? El Ca, que corresponde a qué elemento químico. ¿Cuál? Correcto, el calcio. ¿Cuántos calcios hay? Pues yo veo que la Ca, el símbolo Ca, está solo, o sea que hay uno solo. Y del otro lado, cuente cuántos Ca hay. 3. Listo, 3. Otro elemento químico. Recuerden que los últimos son hidrógeno y oxígeno. Otro elemento químico, aquí está, véanlo. La P, otra vez el portador de luz, el fósforo.
1. Y del otro lado dice que hay 1, pero 1 por 2. Eso es lo que hay del otro lado. O sea que hay, total, hay 2. Otro elemento químico, H, dice que hay hidrógenos. ¿Cuántos hay? Aquí dice que hay 1 por 2. Miren que la clave es saber contar. La H está sola, pero entre paréntesis 2, 1 por 2, 2. Pero acá también hay. O sea que aquí ¿cuántos hay? 3. Más 3. Total, 5. Y del otro lado, ¿cuántas H's hay? 2. Listo. Siguiente. Oxígeno. ¿Cuántos hay? Aquí me dice que hay una letra O, pero se repite 2 veces. 2. Y del otro también hay. ¿Cuántos hay? 4. 2 más 4. Y del otro lado, ¿cuántos oxígenos hay? Aquí me dice que hay 4, pero se repite 2 veces. 4 por 2, 8. Más. Aquí está la letra O. Uno solo. Vaya, esto sí ha estado. Todos los elementos químicos están descuadrados. No hay uno que esté igualado. Listo. Vamos a igualar. ¿Qué me dice el sistema? Primero los metales, luego los no metales, luego el hidrógeno y por último el oxígeno. Hágale, papito. Vamos. Comencemos por el calcio. De un lado hay 1 y del otro lado hay 3. ¿Qué número multiplicado por 1 es igual a 3? Correcto, el 3. Entonces coloquémosle al 3 aquí. Listo. Y con eso cuadramos el calcio antes y el calcio después. Siguiente elemento es el fósforo. Dice, de un lado hay 1 y del otro lado hay 2. ¿Qué número multiplicado por 1 es igual a 2? Correcto, el 2. Ese 2 colóquelo delante de la fórmula donde se encuentra el fósforo. Listo, el 2. Bueno, hemos hecho modificaciones, por lo tanto hay que volver a contar. ¿Listo? Hay que volver a contar. Hagámoslo entonces, pero primero voy a borrar. Présteme ese borrador porque esto hay que volver a contar. Me va a faltar espacio, por eso tuve que borrar. Listo, cógeme la tinta. Volvamos a contar hidrógenos. ¿Dónde está? Aquí está. El hidrógeno hay 1. Aquí está, 1. Pero se repite 2 veces. O sea que habría 2. Pero ahora le colocamos un 3 delante. Y este 3 afecta a toda esta fórmula. Por lo tanto, tenía 2. Pero al colocarle el 3 adelante, tengo un total de 6. Y del otro lado dice que hay 2. Igualemos los hidrógenos. ¿Qué número multiplicado por 2 es igual a 6? Correcto, 3. Coloquémosle tu 3 aquí. Y con eso he igualado los hidrógenos. Ya tengo 3 elementos cuadrados: calcio, fósforo, hidrógeno. Vamos por el oxígeno. Si todo está bien y no hay ningún error en las fórmulas, el oxígeno debe cuadrar automáticamente. Y vamos a contar. La O, ¿cuántas O hay aquí? 1, pero se repite 2, o sea que tengo 2. Pero le colocamos un 3 delante y decíamos que este 3 afecta a
toda esta sustancia. Por lo tanto, la cantidad de oxígenos también es afectada. Total, 2 por 3, 6. Sucede que la otra sustancia también tiene oxígenos. Aquí están. ¿Cuántos hay? 4. Pero le colocamos un 2 y este 2 afecta a toda esta sustancia. Por lo tanto, el 2 también afecta a los oxígenos. O sea que había 4, pero le colocamos un 2. 4 por 2, 8. Más 6, 14. Total de oxígenos, 14. Y veamos del otro lado. Tengo aquí que oxígenos hay 4. Pero esto se repite 2 veces. 4 por 2, 8. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ay, 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 aquí no veo que me haya cuadrado esto bien. Parece que va a tocar borrar y cuenta nueva. Ah, bueno, hagámosle entonces, sigamos por el camino. Entonces tengo aquí 4 por 2, 8. Y del otro lado tengo 3 por 1, 3. Aquí hay algo que está mal. Ya sé lo que está mal. Por eso es que no nos cuadra. Está mal contado, Juan Pablo. De un lado hay 14 y del otro lado hay 11. ¿Cuál es el error? Pablo, pues porque está mal contado. Volvamos a contar de nuevo. Sáqueme el borrador. Listo. Ya voy a mirar dónde es que está mal contado. Ujú. Porque está mal contado. Volvamos con los hidrógenos. Desde ahí está mal. Hidrógenos. Contemos aquí cuántos hay. 1 por 2, 2 por 3, 6. Nos falta contar esto. De este otro lado hay 3 por 2, 6. Hidrógenos total, 12. 6 de un compuesto y 6 del otro. Ahora sí, Juan Pablito, cuádreme los hidrógenos. ¿Cuántos hay de este lado? Del lado de los productos. Hay 2. Y tenemos que igualar a 12. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 12? Correcto, 6. Ah, eso es otro cuento. O sea que si no cuento bien, no me cuadra nada. Correcto, esa es la conclusión. Bueno, veamos que me cuadre el oxígeno. No es que me va a venir a echar cháchara aquí. Oxígeno. 1 por 2, 2. 2 por 3, 6. Aquí hay una sola letra O. Aquí la estoy marcando. ¿No? La voy a marcar aquí. Una letra O. Y esta se repite 2 veces. 1 por 2, 2. Y esto se repite 3 veces. 2 por 3, 6. Ahí está. Y el otro compuesto también tiene oxígenos. ¿Cuántos? Dice que aquí hay O4. Pero eso se repite 2 veces. 4 por 2, 8. 6 más 8, 14. Ahora sí vamos a ver dónde es que, a ver si nos cuadra o no. Del otro lado, ¿cuántos oxígenos hay? 4. Y eso se repite 2 veces. 4 por 2, 8. Más. Aquí hay una sola letra O, pero se repite 6 veces. 1 por 6, 6. 8 más 6, 14. Ahora sí puedo decir que los 4 elementos se balancearon correctamente. ¿Dónde estaba el error? En no saber contar. La clave, ¿dónde está? Como lo dije, hay que saber contar. Si usted sabe contar y sabe la tabla de multiplicar, no va a tener ningún problema. ¿No? Eso se trata.
el balanceo de las ecuaciones.